Bienvenidos a Generación N, el programa donde vamos a entrevistar a las voces que construyen el futuro. Este es un programa muy especial, dado que es la primera edición que se va a hacer en simultánea, en dúplex, entre la TV Sindical y Radio Azucena. Y como es un programa federal, y hablamos de todas las voces que construyen el futuro, estamos con un querido dirigente federal, un dirigente de una de nuestras queridas provincias argentinas, la provincia de Corrientes, Bruno Carlino. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Qué tal, Juan Carlos? Para vos, para la audiencia de la radio y de la TV Sindical. La verdad que es un honor y un placer realmente extremo para mí tener esta oportunidad de estar desde mi provincia de Corrientes, de mi pueblo natal, Montecaseros, invitado en este programa donde es el primer programa que sale en dúplex, en vivo, de la TV Sindical y de Radio Azucena. Así que es un tremendo honor para mí compartir esto contigo y con la teleaudiencia. Bueno, vamos a contarle a la audiencia quién sos, pero en tus palabras, por favor. Bueno, yo soy de la provincia de Corrientes, vengo del interior, soy de una ciudad, un pueblo que se llama Montecaseros. Montecaseros está a 400 kilómetros de Corrientes capital, pertenece a la provincia de Corrientes, ya limitando con la provincia de Entre Ríos. Así que la verdad, desarrollando actividad social, actividad política en mi pueblo, en el pueblo que me vio nacer, en Montecaseros, y obviamente con varias actividades a lo largo y a lo ancho del territorio de nuestra provincia de Corrientes, ¿no? Así que trabajando, militando con el compromiso de la lucha política, la lucha social, la lucha en general, y tratando de generar esta actividad política que es la actividad más brillante que tiene el hombre, por el cual uno trata de transformar la realidad de otras personas. Así que la verdad, con ese compromiso y vocación de servicio, trabajando fuertemente en todo lo que sea referido a la cuestión política, social, cultural, etcétera, ¿no? Así que encantado y un placer y un honor estar acá en este primer dúplex de este nuevo emprendimiento que llevas a cabo, ¿no? ¿Has sido también dirigente deportivo? Bueno, sí, me tocó ser presidente del Club Deportivo Mandillú. Mandillú jugó en primera muchísimos años, fue el único club de la provincia de Corrientes que nos representó en la élite del fútbol nacional, del fútbol de la Asociación del Fútbol Argentino. Después de un proceso bastante engorroso, donde fue a la quiebra ya por el año 94-95, pudimos reflotarlo a iniciativa de quien les habla, con un grupo de personas y un equipo importante en Corrientes Capital, donde allá por el 2008, 2009, 2010 pudimos reflotar el club, licuar los pasivos, levantar la quiebra y obviamente ponerlo nuevamente en funcionamiento desde el punto de vista institucional y deportivo. Así que hoy ya tiene 14 años de vida institucional, por eso estamos a favor de los clubes deportivos, de los clubes no son sociedades anónimas, no lo deben ser, esa es otro tipo de cultura, ya que estamos en un programa cultural, ¿sí? En una radio cultural. Yo lo debo decir, nuestro compromiso es que los clubes son de los socios y los clubes pertenecen a los socios, y la cultura por ahí quizás de Europa puede hacer que sí, que tenga un arraigo muy fuerte desde el punto de vista de las sociedades anónimas, pero no es el caso de la cultura en nuestra América Latina, en nuestra América Latina profunda, en nuestra Argentina profunda, donde los clubes son de los socios, ¿no? Buena definición política sobre el momento actual. Vamos un poquito a ver algunas condiciones históricas de la provincia y la situación actual de la provincia. La provincia de Corrientes tiene, como bien sabe la audiencia, 3 fronteras, 3 límites, limita con 3 países. Es la única provincia del país que limita con 3 países. Limita con Uruguay, Brasil y con Paraguay. De manera que le da una posición geoestratégica excepcional. Y en particular, Montecaseros tiene una triple frontera. Tiene la triple frontera entre la Argentina, por supuesto, Uruguay y Brasil. Hay proyectos muy interesantes que cambiarían la geopolítica regional a partir de lo que seguramente nos vas a contar. Pero también la provincia tiene una característica muy importante que es una, si no la más
importante, que es la producción hidroeléctrica, por tener las represas que conocemos, ¿no? En funcionamiento y operando prácticamente a pleno, como Yacyretá. Sin embargo, el costo de la energía en la provincia es alto, y siendo una provincia rica porque tiene ganadería, porque tiene recursos hidroeléctricos, porque tiene el trabajo de su gente, la cultura, los carnavales, infinidad, digamos, de razones para tener un desarrollo pleno, es una provincia que presenta altos índices de pobreza. ¿Cómo explicas esta situación? Bueno, a ver, varias cuestiones como para ordenar esta gran idea que estás tirando como para conversar con la audiencia. En primer lugar, sí, Montecaseros limita con, está bordeada por el río Uruguay, Corrientes tiene dos ríos, ¿no? Grandes ríos, el río Uruguay y el río Paraná. Pero por el río Uruguay estamos nosotros en Montecaseros, que enfrente limita con Bella Unión. Bella Unión es un poco más chico, Montecaseros tiene alrededor de 40.000 habitantes, Bella Unión pertenece al departamento de Artigas. Artigas pertenece a la República Oriental del Uruguay, debe tener entre 25 y no más de 30.000 habitantes. Y a 10 kilómetros hacia el norte se encuentra Barra do Cuarém, que es un pueblito muy chiquitito, entre 15 y 20.000 habitantes, no más de eso, que pertenece al estado Grande do Sul, Río Grande do Sul, al estado de Santa Catarina, o sea. Y es Brasil, entonces tenemos la articulación tripartita entre Argentina, Montecaseros, Corrientes, Uruguay, Bella Unión, departamentos de Artigas, y Barra do Cuarém, que pertenece al estado Grande do Sul, Río Grande do Sul, en Brasil. Entonces la verdad que esta articulación, o esta triangulación desde el punto de vista geopolítico, geoestratégico, geocomercial, es muy importante, nos pone en un punto de mirada geopolítica importante para el desarrollo de los pueblos, ¿no? De nuestros pueblos, en este caso en Montecaseros, Bella Unión y Barra do Cuarém. No obstante eso, la provincia también tiene unas ventajas comparativas importantes porque está anclada en lo que tiene que ver con el corredor bioceánico del Mercosur. No se olviden ustedes que toda la producción terrestre pasa por Montecaseros, Paso de los Libres, cruza el puente de Tancredo Neves y se va a Uruguayana, y Uruguayana a Porto Alegre. Entonces la verdad que somos en ese sentido una provincia privilegiada en estas cuestiones. Y por otro lado tenemos altos indicadores sociales negativos, como por ejemplo niveles de indicadores sociales de la pobreza o con necesidades básicas insatisfechas importantes. Y la verdad que tenemos esa empresa Yacyretá, como decía, la generadora hidroeléctrica, utilizando las aguas del río Paraná, en este caso generando energía para prácticamente la mitad de la población de la Argentina, y tenemos estas condiciones sociales que realmente asustan, asombran, y eso es el compromiso que tenemos que tener nosotros, lo que militamos políticamente, lo que hacemos política, lo que creemos en la política, lo que creemos en el desarrollo social. El crecimiento es económico. Después me va a aparecer un economista, creo que él tiene mejor y más en claro estos conceptos que yo, pero yo creo en el desarrollo como una variable social, en el desarrollo humano, y más bien creo en el crecimiento en indicadores económicos. Pero me parece que sí, que la provincia está en este sentido con varias falencias, tiene altos indicadores sociales negativos, y ese debe ser nuestro compromiso como militante político, poder hacernos cargos de ese desafío y revertir esta situación desde el punto de vista social, buscando el desarrollo social, la inclusión social, la cohesión social con el crecimiento económico, ¿no? Bruno, ¿cómo es ser un militante político en una provincia con un gobierno adverso, o sea, ser opositor en una provincia con un gobierno oficialista, y con una intendencia también oficialista? O sea, ¿cómo es militar, cómo es el día a día de un militante político, de un dirigente en este caso, frente a la adversidad de tener que enfrentarte a la administración local y a la administración provincial? Bueno, sí, la verdad que no es nada fácil tener, como decís vos, Juan Carlos, la administración local adversa. En este sentido, el intendente local es un intendente de extracción radical, aliado al PRO, al macrismo,
Y por otro lado, con la condición agravante de que en la provincia gobierna Gustavo Valdés, que es un gobernador radical, con militancia radical. Entonces tenemos el gobierno provincial que no es de nuestro tinte político, de nuestro signo político, y a su vez donde yo vivo, convivo, me desarrollo, realizo mis acciones, etcétera, tenemos un intendente también con el gobierno que ejerce el gobierno local desde el punto de vista contrario, ¿no? La verdad que es muy difícil, pero para mí, que siempre me gustaron los grandes desafíos, los chicos pleitos no son para cualquiera, a mí no me gustan las cuestiones simplistas, y esto la verdad que me produce un gran desafío, y la verdad que es un doble o triple gran desafío hacer política, realizar militancia social y política con un gobierno local adverso y con una provincia con un gobernador de otro tinte político. Para contarle a la audiencia que nosotros hay 2 provincias de las 24 de este Estado Federal Nacional que tenemos en la República Argentina que eligen gobernador e intendente en el 2025. Una es Santiago del Estero y la otra es mi querida provincia de Corrientes. Así que nosotros estamos trabajando fuertemente con este desafío de poder, ante la adversidad que nos toca atravesar en este momento desde el punto de vista de la coyuntura nacional, que no es necesario que la expliquemos, ¿sí? Fuertemente para, bueno, construir una política pública interesante para convencer y seducir al ciudadano correntino para que nos pueda votar, sufragar y elegirnos como una verdadera opción real de cambio social, de cambio militante, de cambio en serio, no de esos cambios que no sucedieron nada en la República Argentina, ¿sí? Para poder cambiar el gobierno provincial y obviamente con todos los compañeros que trabajamos y formamos parte de Unión por la Patria en Montecaseros, todas las vertientes políticas, movimientos sociales, sectores políticos, etcétera, con el compromiso fuertemente de ganar y triunfar las elecciones de octubre del 2025 para recuperar el gobierno local y darle una implementación y una conducción política interesante a nuestra comuna de Montecaseros, para que vuelva la felicidad del pueblo y para que, por ejemplo, podamos tener políticas públicas inclusivas, ¿sí? Donde vayamos por la cohesión social, que hace rato Montecaseros ha perdido esta cuestión de la cohesión social, ¿no? Así que la verdad que es un gran desafío, es muy difícil hacer política con un gobernador radical y con un intendente radical, pero a nosotros eso no nos asusta, al contrario, nos da más fuerza y como para seguir trabajando, luchando, militando y para poder lograr las metas y los objetivos en el 2025. Te agregamos el gobierno nacional también, por si fuera poco, ¿no? Bueno, lo acabo de decir, no es necesario hablar de esta cuestión, ¿no? de esta coyuntura nacional. Es todo muy reciente, muy nuevo, hay que ver a ver cuál es el rumbo que toma el gobierno nacional, para dónde va a ir esta incógnita de este presidente que fue electo por la voluntad popular. Nosotros respetamos y somos conscientes del respeto que se debe tener a la voluntad popular, no coincidimos en absoluto y para nada, se llaman libertarios y rozan lo autoritario, se llaman libertarios y prácticamente son totalitarios. Entonces la verdad que creo que no es necesario en ese sentido detenernos tanto en esta cuestión del análisis político del actual presidente de la Nación. Hay que dejarlo andar y habrá que ver a ver qué pasa acá a un año. Bruno, generalmente los gobiernos populares, de manera cíclica, arreglan los desarreglos que hacen las derechas, ¿no? En términos generales, la derecha, esto es un gobierno casi experimental en el sentido de ser un anarcocapitalismo inédito en el mundo. Pero en general los gobiernos populares vienen a reparar todos los daños que hacen los gobiernos neoliberales, de derecha, en este caso seguramente el gobierno anarcocapitalista que tenemos en ciernes en la República. Pero después los ciudadanos, acostumbrados quizá a un mejor estándar de vida, empiezan a tener demandas continuas, permanentes y crecientes sobre los propios gobiernos populares que le mejoraron o que lo sacaron del problema en el cual habían comenzado el ciclo. Ha pasado infinidad de veces. ¿Cómo rompemos ese ciclo?
¿Cómo rompemos ese círculo vicioso de crecimiento con gobiernos populares, rechazo de las masas independientes, sobre todo, sectores refractarios a movimientos populares como el peronismo, y tomar de nuevo el gobierno y hacer por fin un cambio, llamarlo así, definitivo, sobre esta cuestión? Bueno, está más que claro, ¿no? Excelente descripción de lo que ha pasado en toda nuestra América Latina y también en Argentina, ¿no? Yo lo que creo es que debemos empezar por reestructurar esta institución que nos ha representado fuertemente a los argentinos y en América Latina ha tenido raíces fuertes, que no lo entienden en Europa, no lo van a entender jamás, que es nuestro movimiento nacional justicialista, ¿no? Yo creo que hay que ir por ahí, creo que va a ir por ahí, creo que necesitamos la reformulación, reorganización, reestructuración del movimiento nacional justicialista como institución partidaria, y yo creo que de ahí van a ir surgiendo hombres y mujeres que van a ir dando sus frutos en sus gobiernos locales, en sus gobiernos provinciales, hasta que surja un hombre o una mujer nuevamente que venga a hacer lo que vos acabas de mencionar, ¿no? Que venga a devolverle al pueblo la alegría, devolverle al pueblo las políticas públicas con inclusión social, con desarrollo social, con cohesión social, y buscando esa cuestión que te hablaba al inicio del programa, que es el crecimiento económico con el verdadero desarrollo y la inclusión social. Pero sí coincido fuertemente contigo en ese sentido de que los líderes, hombres y mujeres en nuestra América Latina, han venido a devolverle, ¿sí?, lo que se le ha quitado, o han venido a devolverle indicadores, o han trabajado para devolverle indicadores económicos sociales a los pueblos de nuestra América Latina. Ha sucedido en Argentina, ha sucedido en Brasil, ha sucedido en Ecuador, ha sucedido en Bolivia, y bueno, y como hace un montón de ejemplos en nuestra patria grande de nuestra América Latina. Así que yo creo que en ese sentido pasa un poco por ahí, me hago cargo y voy a trabajar fuertemente. Nosotros ya lo estamos proponiendo en nuestra provincia de Corrientes, en nuestra región mesopotámica, y creo que si esto germina, que yo creo que va a germinar, va a surgir de abajo hacia arriba, y vamos a llevar toda esta propuesta a todo nuestro Estado federal, a nuestro país federal, para hacer una reformulación del movimiento nacional justicialista, para que el movimiento nacional justicialista vuelva a seducir a la clase media, que es un poco que lo que ha pasado últimamente, ¿no? Hablamos de voces que hablan de futuro. Tenemos a un dirigente político de la provincia de Corrientes como primer invitado de esta transmisión en dúplex que vamos a hacer y que estamos haciendo desde la TV Sindical y desde Radio Azucena. Muchísimas gracias, Bruno. Un placer. No, el agradecido soy yo, y la verdad que un honor, un verdadero honor, estar aquí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires este viernes 16 de febrero y poder compartir con vos, con el que me vinculé y me unió un profundo respeto de trabajo militante, político y social. Así que la verdad, un placer, un honor ser el primer invitado de este primer programa en dúplex, en vivo entre la TV Sindical y obviamente la Radio Azucena, ¿no? Así que la verdad, emocionado y orgulloso. Muchísimas gracias, Bruno. Vamos a una tanda. Seguimos impulsando la energía, la pasión, las ganas, el talento. La humildad, la gloria, impulsando el deporte argentino. Para mí la violencia es cualquier tipo de agresión, ya sea física, verbal, psicológica, que se ejerza con otra persona. La violencia del noviazgo puede ser también violencia física, pero más que nada violencia psicológica, ¿no? Esta cosa de las relaciones más tóxicas o de la manipulación cuando se mete dentro de las relaciones sexoafectivas. Los celos excesivos es algo violento. La manipulación, el querer saber dónde está mi pareja,
todo el día, todo el tiempo, ya es una práctica violenta. Y dentro de una pareja creo que lo más común y una situación de violencia es vulnerar la privacidad de una persona. Si yo veo a un amigo que le está revisando el celular a su pareja, por ejemplo, intentaría advertirle de alguna manera cómo se sentiría él si su privacidad se viera vulnerada de esa manera. Cuando pasa algo así, decir esto no es así, esto no da, empezar a educar ya de chicos o inculcar los valores que debería ser necesario para que no pase eso y mostrar las diferentes causas, las diferentes formas de violencia que hay en el día a día. Tu mirada es clave para prevenir la violencia. Salir, viajar, moverse, una escapada para perderte por ahí, en el lugar al que la ruta te lleve, porque el viaje empieza andando. Viajar y disfrutar andar. Estas vacaciones con Infinia anda mejor. Seguimos en Generación N, voces que construyen el futuro, y vamos a hablar de algo para el cual es necesario tener muchos conocimientos técnicos y por otro lado sentido común, porque atraviesa no solamente el tema económico, sino el tema ambiental, y para eso contamos con un invitado de lujo que es el licenciado en Economía, Roberto Fritze, docente universitario de la Universidad de Belgrano, de la Universidad de Buenos Aires, fue miembro también de las comisiones económicas del Instituto Patria, asesor de distintos emprendimientos productivos y además un gran amigo y un gran conocedor de la economía, sobre todo de la economía de la calle, y lo explica de manera que se pueda entender, no como esos economistas abstrusos que hacen grandes disquisiciones y que nadie entiende nada. Muchas gracias, Roberto, por estar acá. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación, a TV Sindical, a la radio, a nuestros oyentes. Y creo que este es un espacio compartido donde podemos estar razonando en forma conjunta algo muy especial, que es el aporte de la educación, desde el ámbito educativo. Y aprovecho esta oportunidad que estamos en un estadio sumamente importante de transición en Argentina, pero no solamente eso, sino que obedece a... hay un punto importante para destacar, que particularmente me parece a mí que corresponde a la gran intervención de los trabajadores en esta etapa. Y nada más ni nada menos que el sindicalismo en la Argentina, con amplia tradición, con una importante participación en la vida cotidiana del sistema organizativo en Argentina, que lo hace distinto a nivel país a otros países que no lo tienen. Creo que esa participación, esa mixtura entre la participación de los trabajadores, la educación y el conocimiento nos da la posibilidad que otros países no tienen para dar ese salto cuántico que muchas veces es la demanda de muchos de nosotros, de mucha de la gente, que está esperando no solamente de lo que podríamos decir la clase política, y hemos escuchado recientemente a Bruno, que es un político de raza, y permítame soñar, Juan Carlos, que con políticos como Bruno y otros más hay un país, hay una Argentina diferente posible. Bueno, por eso voces que construyen el futuro, ¿no? Roberto, vamos a contarle a la audiencia que sos titular, impulsor, creador y titular hoy del Observatorio Minero, que está precisamente en la Universidad de Belgrano, ¿verdad? Exactamente. Ese Observatorio Mineros hace un seguimiento, sobre todo económico, de las variables económicas financieras que tienen que ver con el rubro minero, ese rubro tan en expansión
en los últimos años en la Argentina. Hace unos meses, antes de empezar el programa, estábamos charlando informalmente este tema. Hace unos meses que no se está hablando tanto del tema litio. ¿Se debe a algo que no se esté hablando? ¿Cayó un poco el interés? Particularmente, siempre el litio trae en forma remanida, creo yo, digamos, este cuestionamiento de tenemos litio, tenemos una de las mayores reservas en el mundo de litio. Recordemos que nosotros este tipo de producto lo tenemos en base a cuencas, a diferencia de lo que puede ser el litio en roca, como lo tiene Australia, a través de lo cual su desarrollo es mucho más económico que en otros lugares del mundo. No es que se ha dejado de hablar del litio, digamos, siempre el litio como otro tipo de metales son puntales iniciales para todo este fenómeno que nosotros hablamos, que muchas veces se habla en el común sobre la transición energética, qué implica, qué valor agregado implica, entre comillas, el litio y su posición estratégica como metal en el mundo. Lo cierto es que, si bien parece que se habla poco, se está haciendo mucho. El tema es concurrente, ¿no? Tenemos una situación económica macro que en estas instancias perjudica mucho, no solamente el accionar dentro de la industria, y cuando hablo de industria, hablo de la industria en forma global, justamente vinculada a la minería, sino que en particular nos afecta en el día a día a cualquiera de nosotros. Pero obedece más que todo a eso. Sin embargo, hay mucho interés, sobre todo a partir del recambio de gobierno, en saber o en conocer cuáles son las nuevas medidas que podrían estar favoreciendo al sector. Y recordemos algo muy concreto. Mientras Perú y Chile tienen casi como fundamento dentro de su estructura productiva, así como nosotros tenemos muchas exportaciones relacionadas a la industria agropecuaria, Chile y Perú, que están contiguos a nosotros, tienen como principal aporte al producto, a su desarrollo de producción, la minería, la industria minera. Chile y Perú con una amplia tradición, con exportaciones entre 30, 40 mil millones de dólares al año. Y en ese sentido nosotros recién estamos con un nivel de desarrollo, si lo medimos por el lado de las exportaciones, que es un pequeño segmento dentro de la industria, y ahora yo voy a hablar un poquito más en profundidad. Estamos con exportaciones en el área minera, sobre todo oro, que es lo que principalmente exporta, y litio últimamente, cercanos a los 4 mil millones de dólares. Es un sector intensivo en capital, esto hay que decirlo, a diferencia de otras industrias que requieren, por ejemplo, la industria de la construcción necesita de mucho más mano de obra que la industria del litio. Por eso es que los tiempos y los desarrollos son diferentes. Abordado esto, quiero acotar algo muy significativo. Generalmente cuando se aborda la industria minera, se acota al desarrollo de la industria metalífera. Pero recordemos que acá tenemos canteras relacionadas con arena, con yeso, con cales, que también están involucradas en todo esto que nosotros hablamos de industria minera. El gran mandato que deberíamos tener nosotros es cómo integramos todo eso
que tenemos conocimiento, que Argentina tiene una amplia tradición en la industria minera, en un desarrollo industrial local, propio. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de los productos se exportan con escaso valor agregado, ni siquiera para la industria local, ¿no? Bien. Justamente las críticas que suelen venir de los sectores ambientalistas es no solo la contaminación en sí, que a veces el proceso minero trae de por sí, más allá de los cuidados que se puedan hacer o no, las regulaciones, los controles estatales que deberían ser intensos precisamente por el daño ambiental, pero la crítica viene más también desde el lado económico por el hecho de que lo que se extrae y después no queda nada. Si no se aprovechan esos recursos, si todo se exporta y no se le agrega valor agregado, prácticamente es un pasamano de las grandes mineras internacionales que se llevan el recurso, nos quedamos sin el recurso, nos quedamos sin el dinero y nos quedamos sin el trabajo, sin la mano de obra, sin el desarrollo y sin el bienestar equivalente o proporcional a ese desarrollo que debería tener la población. ¿Cómo rompemos ese círculo? Generando y sabiendo y educando la conciencia de tener política pública. El mismo hecho en otro lugar es exactamente lo mismo. Menciono Australia. Australia tiene producción de litio, es el principal país productor de litio, obviamente por roca, del espodumeno, lo que se le dice, y lo exporta a China. Sin embargo, Australia tiene política pública, tiene una estructura de inversiones y financieras, salen a la bolsa, hay una regeneración, hay un valor agregado, y Australia y Argentina. Podríamos decir lo mismo, Argentina y Japón. Japón sin recursos es una potencia y Argentina con recursos terminamos siendo lo que somos. Que somos, potencialmente tenemos mucho para hacer, pero tenemos falta de continuidad en políticas públicas. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos políticas públicas. Déjame mencionar y por qué es importante el aporte sindical, por qué es importante la cultura, por qué es importante la educación. China va por el 14º plan quinquenal. Nosotros tuvimos un plan quinquenal y medio con el general Perón. A esto me refiero. Y hay una incapacidad política, sobre todo política, en la generación del saber de políticas públicas. ¿Y por qué tenemos pobreza? Porque no logramos romper con ese estigma de inversión educativa. Porque fundamentalmente si vamos a ser mejores, como justamente mencionaba, no a ser mejores, sino que vamos a poder superar esos niveles de pobreza con dos instrumentos fundamentales: ciencia técnica y educación. Estos son los dos pilares fundamentales para generar riqueza. Así lo hizo China y sacó a 800 millones de personas de la pobreza en una década. Entre el 2000 y 2010, por eso se redujo la pobreza en el mundo. China, ¿sí?, merced a estos dos temas, hizo una inversión importante en ciencia técnica y en educación. Roberto Fritze, economista, docente universitario. ¿Quién mejor que él para hablar de educación, producción y economía? Esta es la primera de una serie de entrevistas que vamos a hacer para desarrollar el tema especialmente el desarrollo de valor agregado dentro del rubro específicamente minero y más en general de la economía en su totalidad.
Muchísimas gracias, Roberto. Gracias, Juan Carlos. Un placer estar con ustedes y quiero resaltar la enorme oportunidad, sobre todo desde el sindicalismo, en este cambio de época importante, que estamos en una transición, en una cuarta revolución industrial y en una guerra mundial bastante significativa, donde la participación de los trabajadores es muy importante en este cambio de época, para entender que si este viejo adagio que es muy conocido, ¿no? El siglo XXI nos va a encontrar o unidos o dominados. Bien. La importancia del trabajo del sector trabajador, del sector sindical, se manifiesta a partir de esta alianza que comienza hoy, que comenzó antes, en realidad, pero que comienza hoy entre dos medios, Radio Azucena y la TV Sindical. Así es. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias, Juan Carlos. Muy amable. Vamos a una tanda. Para mí la violencia es cualquier tipo de agresión, ya sea física, verbal, psicológica, que se ejerza con otra persona. La violencia del noviazgo puede ser también violencia física, pero más que nada violencia psicológica, ¿no? Esta cosa de las relaciones más tóxicas o de la manipulación cuando se mete dentro de las relaciones sexoafectivas. Los celos excesivos es algo violento. La manipulación, el querer saber dónde está mi pareja todo el día, todo el tiempo, ya es una práctica violenta. Y dentro de una pareja creo que lo más común y una situación de violencia es vulnerar la privacidad de una persona. Si yo veo a un amigo que le está revisando el celular a su pareja, por ejemplo, intentaría advertirle de alguna manera cómo se sentiría él si su privacidad se viera vulnerada de esa manera. Cuando pasa algo así, decir esto no es así, esto no da, empezar a educar ya de chicos o inculcar los valores que debería ser necesario para que no pase eso y mostrar las diferentes causas, las diferentes formas de violencia que hay en el día a día. Tu mirada Es clave para prevenir la violencia. Generación Nene, voces que construyen el futuro y, cómo no, empezar este ciclo en conjunto con la TV Sindical y Radio Azucena con Matías Reynolds, el creador del Fase Popular, quien nos va a contar de qué vamos a hablar en los próximos programas. Bueno, buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias. Hola. Ahí está. Ahí estamos. Buenas tardes a la audiencia nuevamente. Me disculpo por el pequeño percance. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por el espacio. A la TV Sindical también. ¿De qué vamos a hablar en la próxima emisión? Entregas. En las próximas entregas, de la soberanía tecnológica, de lo importante que es poder poner a disposición los recursos, los enormes recursos tecnológicos que tenemos en nuestra tierra y no depender tanto del exterior. Así que es muy importante poder dar esos espacios. Seguimos dando la batalla por la soberanía virtual, la soberanía en las redes, la soberanía territorial, la soberanía tecnológica, la soberanía alimentaria y todas las soberanías que deberíamos incorporar para tener un pueblo feliz y una patria grande en crecimiento. Y nadie mejor que Matías, a partir de las próximas entregas, para contarnos cómo podemos transitar ese camino de soberanía tecnológica, de desarrollo, con inclusión. Gracias, Matías. Gracias, Juan. Gracias a todos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en Generación N en esta primera emisión en conjunto entre la TV Sindical y Radio Azucena. Seguimos impulsando la energía, la pasión, las ganas, el talento. La humildad, la gloria. Impulsando el deporte argentino.